alma y en cuerpo, hermanos. No nada más el puro cascarón, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Sabiendo, entendiendo lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, hermanos. Entonces, esa es la importancia, hermanos, y es una victoria el estar aquí, hermanos. Es una victoria, créanlo, hermanos, porque muchos venimos desde lejos y a lo mejor se nos llegaron a presentar trabas a lo largo de la semana o a lo mejor el mismo día que íbamos a partir, y se vencieron en el nombre de Jesús. La congregación local, hermanos, tuvo también sus adversidades, a lo mejor, ¿verdad? Y aquí están echándole ganas para esta fiesta, porque es una fiesta, hermanos. Es una fiesta y hay que disponernos a gozar de esta fiesta, hermanos. Te invito a abrir la escritura ahí en el libro de Romanos. Gloria a Dios, en su nombre. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo, capítulo número 15, hermanos. En el verso 4. Amén. Romanos 15:4, para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Está bien ese reloj, hermano Terrazas? ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Romanos 15:4. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice así: para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hasta ahí, hermanos, pueden tomar su asiento en el nombre del Señor Jesús. Olvidé presentarme, hermanos. Mi nombre es Alejandro Mendoza. Vengo con la congregación, o nos congregamos por la gracia del Señor en la congregación del Lobo, que pastorea nuestro hermano Octavio Rico, hermanos. Estamos ahí pues ayudando en algunas funciones con el hermano, y pues Dios bendiga a mi hermano pastor, a su compañera, a la congregación del Lobo que está aquí, a los hermanos de Colorado, de Arizona, locales, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, sean bienvenidos, y qué gusto poderles conocer y qué gusto poderles ver, hermanos. Entonces, ya me presenté, hermanos, ya puedo seguir adelante. Gloria al Señor Jesucristo. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, hermanos, se escribieron, es decir, todo lo que está escrito, hermanos, toda la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz y que es más cortante de que toda espada de dos filos, hermanos, tiene varios propósitos, hermanos, pero uno de los grandes propósitos es enseñarnos, es instruirnos, es corregirnos, hermanos, para ser enteramente formados, hermanos. Y las cosas que se escribieron antes, pues cuando se estaba escribiendo esta carta a los romanos, ¿qué era lo que se había escrito antes del Nuevo Testamento, hermanos? El Antiguo Testamento, ¿verdad, hermanos? Se escribe el Antiguo Testamento, se escribe el Nuevo Testamento, y ahorita, año 2022 que nosotros estamos, pues la palabra, aunque muchas secciones de la sociedad quieran tomar la palabra de Dios como algo obsoleto o algo pasado de moda, hermanos, la palabra de Dios no es de ayer ni es de hoy. La palabra de Dios es eterna, hermanos. Tiene una trascendencia eterna, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, no es algo que está obsoleto, o no es algo que se tiene que actualizar a las maneras de pensar, a las filosofías que ahorita la gente tiene. La palabra de Dios es eterna y se escribió, hermanos, para nuestra enseñanza, para nuestra dirección, para nuestra guianza, hermanos, para que nosotros aprendamos de todo aquello que sucedió antes y veamos las consecuencias de servir al Señor, pero también las consecuencias que puede haber de desobedecer al Señor. ¿Sí? Porque hay dos caminos, dice ahí en Deuteronomio. He aquí yo pongo el camino de la vida y el camino de la muerte, ¿verdad? Dice el Señor: escoge la vida para que vivas, ¿verdad? Entonces ahí están los dos caminos, y hay consecuencias de servir al Señor y de no servir al Señor. Y nosotros vemos, hermanos, a través de las páginas de la Biblia,
como un pueblo en particular, una nación muy pequeña, hermanos, toda su trascendencia, todo su caminar y toda su historia, y a través de esa nación llamada Israel, nosotros podemos aprender muchas cosas que son paralelismos y tipo y figura de cosas que en la actualidad como cristianos estamos viviendo. Por ejemplo, hermanos, el pueblo de Israel duró más de 400 años cautivo en Egipto, ¿verdad que sí? Y un día el Señor tiene a bien sacar de la esclavitud al pueblo hebreo de Egipto por mano de Moisés, ¿verdad? Y así también, hermanos, nosotros duramos una X cantidad de tiempo cautivos en Egipto. Pero Egipto tipifica ¿qué, hermanos? Al mundo. Y un día, hermanos, también el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos sacó con mano poderosa del mundo, ¿verdad, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Gloria al Señor. Y allá anduvo el pueblo de Israel caminando, 40 años, hermanos, y hasta poder entrar a la tierra prometida, hermanos, caminando por un desierto, hermanos, terrible. Y nosotros también en nuestra vida como cristianos vamos atravesando también un desierto. Vamos atravesando un desierto. El pueblo de Israel el pueblo hebreo entra a la tierra prometida, hermanos, y ahí empiezan a prosperar, empiezan a crecer, empiezan a ser bendecidos. Pero pasa un pequeño detalle, hermanos, que se empiezan a olvidar de la ley de Dios y se empiezan a acomodar a las costumbres de los pueblos que ahí habitaban y empiezan a olvidarse de Dios, hermanos, ¿verdad? Y más adelante, hermanos, el pueblo de Israel le dice: Señor, ya no queremos ser gobernados por ti, Señor, queremos un rey como las demás naciones. Y bueno, pues se nombra a Saúl, ¿verdad? Y luego después viene David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego viene Salomón. Y luego algo pasa ahí, hermanos, que viene una división a partir de Jeroboam y Roboam, y la nación de Israel se divide en dos. Y como el Señor Jesucristo dijo hace 2000 años, una casa dividida entre sí misma no prevalece. ¿Y qué cree que pasó? No prevalecieron. El pueblo de Israel se dividió en dos, y viene algo que se le conoció como la diáspora de la nación judía, y viene la cautividad por los babilonios. La palabra Babilonia, hermanos, que viene de la palabra Babel, que significa confusión, hermanos. Y como cristianos, déjenme le digo que nosotros no estamos exentos a caer cautivos por Babel, por la confusión, hermanos. Cuando el cristiano se empieza a olvidar de la ley de Dios, cuando el cristiano se empieza a olvidar de la comunión con el Señor, cuando se vive un cristianismo en forma de ritualismo, de venir los domingos a la iglesia solamente, y luego venir entre semana y vamos y venimos, pero no hay algo más en nuestras vidas, hermanos. Se empieza a perder la brújula, se empieza a perder el sentido, hermanos, y no sabemos hacia dónde vamos, y la confusión se apodera de la vida del cristiano. Así que qué importante es que nosotros veamos la historia del pueblo de Israel para no cometer los errores que ellos cometieron, para nuestra propia enseñanza. Aleluya. Ahí está escrito para nuestra enseñanza, hermanos. Vamos al libro de Ageo, hermanos. Este texto lo quise utilizar solamente a manera de introducción, y quiero redimir el tiempo para no pasarme del tiempo que se nos tiene destinado. Es de los últimos libros del Antiguo Testamento, es Ageo, Zacarías y Malaquías, hermanos.
Ageo, capítulo número 1, hermanos. En el nombre del Señor. Yo sé que a veces pues esos libros como que no se utilizan tanto, y luego pues ahí están en las Biblias de atrás para adelante, hermanos, pero ahí están esos libros, hermanos, y contienen palabra de Dios también, igual que toda la Biblia, hermanos. Ageo, capítulo 1, hermanos. La palabra Ageo significa festivo, hermanos, o fiesta. Y al Señor le gusta la fiesta, ¿sabe? Al Señor le gusta la fiesta. De hecho, si usted recuerda, hermanos, cuando Moisés va delante de Faraón y le dice el Señor a Moisés que le diga a Faraón, le diga, dile a Faraón que mi pueblo debe de salir para celebrarme fiesta en el desierto. ¿Verdad que así dice, hermanos? Entonces, cuando decimos la palabra fiesta, pues a lo mejor como que ya de los términos que el mundo ha agarrado, como que ya lo primero que nos imaginamos la palabra fiesta es allá la pachanga, ¿verdad? Del vecino, la pachanga que hacen por allá las gentes. Pero al Señor le agrada la fiesta, hermanos. Y el estar reunidos aquí en este lugar es una fiesta y es algo glorioso delante de Dios, hermanos. Y en una fiesta siempre hay un invitado de honor, ¿verdad, hermanos? ¿Y quién es el invitado de honor de esta fiesta? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Ageo capítulo 1, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a desmenuzar el capítulo 1, probablemente parte del capítulo 2, hermanos. Vamos a ir desmenuzando algunas partes de esta escritura que es muy interesante. Y me gustaría, creo que es de parte de Dios, hermanos, o fue de parte de Dios, él puso el sentir en mi corazón hablar de este tema tocante a lo que nuestro hermano Rico compartía ayer en el culto por la noche. ¿Cuántos estuvieron aquí, hermanos? ¿Y cuántos se acuerdan de lo que compartió el hermano? Acerca de modo de que te rejuvenezcas como el águila, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces creo que es importante, hermanos, poder dar un poco de continuidad a esto que nuestro hermano comentaba, y ahorita les voy a decir por qué. Dice así en el 1:1 de Ageo: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada, hermanos. Hasta ahí le vamos a ir dejando y luego ahorita vamos a continuar, hermanos. El Señor, hermanos, como dice el libro de Hebreos capítulo 1, habla de muchas formas y en diferentes tiempos, ¿verdad, hermanos? Que así dice Hebreos 1. Y en aquellos tiempos los profetas jugaron un papel importantísimo, porque era el medio que Dios utilizaba para poder hablar al pueblo, hermanos. Y note que el Señor siempre ha estado y sigue estando interesado en hablar a su pueblo. El Señor, hermanos, está muy interesado en tener una relación con su pueblo, hermanos. El Señor está muy interesado en que su pueblo le conozca y tenga una relación personal con el Dios creador del cielo y de la tierra, hermanos. Por eso hasta hoy Dios sigue hablando, hermanos. Y el Señor habla primeramente a las cabezas, hermanos. Primeramente Dios tiene que hablar a las cabezas. ¿Por qué es así? Bueno, porque Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden, hermanos. Y Dios tiene que hablar entonces primeramente a las cabezas. ¿De dónde? ¿De la iglesia? ¿Pastores? Debemos de honrar a nuestros pastores, porque ellos son quienes velan por nuestras almas, hermanos. El Señor habla a los pastores, a los ancianos de la iglesia, hermanos, que son las cabezas instituidas por Él
Recuerden que la iglesia es del Señor, hermanos. Y como la iglesia es del Señor, comprada con su sangre preciosa, Él es quien acomoda a los miembros, a cada uno en su lugar para su correcto funcionamiento. Pero también el Señor habla a las cabezas de la sociedad a veces, hermanos, y a las cabezas de la familia. Como padres, como madres, Dios habla a nosotros y tenemos nosotros la responsabilidad de comunicarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, y si Dios nos concede, a los bisnietos, hermanos. Pero la responsabilidad principal es de nosotros como cabezas, hermanos. Amén. Así que habló el Señor por medio del profeta, por medio del gobernador, un importante mensaje, y les dice en el verso 2: así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Note cómo el Señor conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. No hay nada oculto delante de Él, hermanos. Aún no está la palabra en nuestra boca. He aquí, el Señor ya la sabe toda. Detrás y delante me rodeaste. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, decía el salmista. El Señor conoce todas las cosas. Y en ocasiones somos tan evidentes con nuestras posturas que no necesitamos muchas veces pensarlo. Con nuestras propias acciones manifestamos una apatía o un desinterés, o manifestamos alegría, manifestamos interés, y rápidamente lo podemos percibir. Pero el Señor conoce todas las cosas y sabía lo que el pueblo pensaba, y que ellos decían que aún no era el tiempo de que la casa del Señor fuera reedificada o restaurada, hermanos. ¿Y por qué el pueblo de Israel no conocía el tiempo en el que estaban viviendo? Ayer el hermano Rico hacía mención acerca de conocer los tiempos, y qué importante es que nosotros conozcamos los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que vamos a vivir y los tiempos que nos precedieron. Pero qué importante es conocer el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Y por qué el pueblo de Israel no podía distinguir el tiempo? Por muchas cosas. Una de ellas, por el desconocimiento de las Escrituras. El Señor Jesús dijo hace 2000 años: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero ¿por qué no las conocían? Bueno, porque las Escrituras ya estaban arrumbadas, hermanos. Pero por ahí hubo un profeta llamado Daniel, que estando cautivo en Babilonia tuvo revelación de parte del Señor y buscó en las Escrituras, buscó en los escritos que ya estaban por cumplirse los 70 años de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, y dijo: ya está cerca el momento de la restauración. Ya estamos cerca del momento de la restauración. Gloria a Dios. Y por eso es importante saber los tiempos en los cuales estamos viviendo, hermanos. Pero este pueblo no conocía las Escrituras. No tenía ese interés de conocer el tiempo de la restauración, hermanos, de su pueblo. Y otro factor, hermanos, es que el pueblo de Israel, inicialmente, cuando nosotros leemos el libro de Esdras, de Nehemías, vemos que el pueblo de Israel inició a restaurar los muros, inició a restaurar partes de la ciudad. Pero no crean que todo el mundo estaba emocionado porque los judíos iban a restaurar. No, hermanos. Al contrario, los judíos encontraron una cantidad tremenda de oposición. Encontraron una cantidad tremenda de oposición, no solamente de la gente que habitaba ahí, sino aún de gente del mismo pueblo. Imagínense, hermanos. Y entonces eso desalentó la moral de muchos judíos, y decían: no, pues quizá no es el tiempo de restaurar todavía.
Y si nosotros vemos nuestra vida, hermanos, también a veces estamos esperando a que las cosas se nos pongan en charola de plata para poder obrar, o para poder esforzarnos, o para poder restaurarnos, hermanos. Y el soltero dice: no, cuando Dios me dé mi compañera, ahora sí le voy a echar ganas a las cosas del Señor, ¿verdad? Y luego el casado dice: no, cuando el Señor me dé el trabajo que quiero o el negocio que quiero, ahí sí ya le voy a servir al Señor. Y resulta que sale peor el remedio que la enfermedad muchas veces, ¿verdad? Y cuando el Señor me conceda tal o cual cosa, ahí sí entonces le voy a servir al Señor, hermanos. Y no conocemos el tiempo, como tampoco el pueblo de Israel no conoció inclusive el tiempo de su visitación. El Señor les reclamó que no habían conocido el tiempo de su visitación. Qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos que las cosas no se nos van a poner en charola de plata en muchas ocasiones, y que por el contrario vamos a sufrir la oposición del enemigo de nuestras almas. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Vamos a recibir la oposición, porque cuando usted quiere restaurarse, cuando usted quiere restaurar su vida, su matrimonio, su familia, cuando quiere ayudarle a restaurarse a alguien, hermanos, el enemigo se enoja. Y el enemigo empieza a aventar dardos, y el enemigo empieza a utilizar todas sus artimañas, hermanos. Pero el Señor nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones en el nombre de Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Tenemos que entender qué tiempo nos está tocando vivir. ¿Por qué Dios nos puso en esta época? Hubo un hombre llamado Mardoqueo, ahí en el libro de Esther, primo de Esther. Esther estaba en una posición especial, y iba a ser utilizada por Dios de una manera espectacular, hermanos, para salvar a su pueblo. Naturalmente, como todo ser humano, Esther tenía miedo de presentarse delante de la presencia del rey sin ser llamada, porque eso podía ser inclusive hasta causa de muerte. Y Mardoqueo le dice a Esther, le dice: tienes que hacerlo. Voy a parafrasear un poco: tienes que hacerlo. Si no lo haces, tarde que temprano tú también vas a morir. Y le dice una frase bien interesante, hermanos: ¿quién sabe si para esta hora, para este tiempo, has llegado? ¿No se ha puesto a pensar usted por qué nos tocó nacer en este tiempo que estamos viviendo, hermanos? ¿No se ha puesto a pensar que el Señor tiene un propósito en su vida que cumplir en este tiempo donde nos ha tocado vivir, hermanos? ¿No se ha puesto a pensar, hermanos, que el Señor tiene propósitos grandes con usted para cumplir en este tiempo, hermanos? ¿No lo han pensado? Si no lo han pensado, hermanos, medítenlo, hermanos, porque el Señor no hace nada a la ligera. El Señor tiene propósitos, y son propósitos eternos, hermanos. Eternos son esos propósitos. Y si el Señor nos tiene aquí por algo, es por algo, porque en el Señor no existen casualidades, hermanos. Existen causalidades. La causa que el Señor, el propósito que el Señor tiene en lo que Él hace, hermanos, aunque a veces no lo entendamos. Sigue diciendo, hermanos, que el pueblo de Israel decía que no era tiempo para la reedificación de la casa. Y en el verso 3 dice: entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: bueno, entonces si no es tiempo de restaurar la casa, entonces es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa o mi casa está desierta. Hace una pregunta que confronta, hermanos, que confronta. ¿Cómo está nuestra casa en la que vivimos, hermanos?
nuestra posición económica a veces, que no es malo, hermanos, tener bienes, tener abundancia de bienes, hermanos, pero ¿cómo está la casa en la que vivimos, las cuatro paredes? ¿Y cómo está la casa de Dios, el templo de Dios, hermanos? ¿Sí lo ha comparado? Llévese esa reflexión, hermanos. ¿Cómo está mi casa? Muy limpia, muy ordenada, muy trapeada, muy barrida, muy artesonada, muy adornada. Y esta casa a veces está desierta, hermanos. Está sucia, está desordenada, hermanos. ¿Cómo está nuestra casa, hermanos? Y es una pregunta que el Señor hace. Bueno, si no es tiempo de restaurar, entonces es tiempo de que habites y vivas como te place, mientras tu casa se está cayendo a pedazos, se está desmoronando tu persona, tu familia, tu matrimonio, la congregación en la que estás. ¿Ves la necesidad? Vemos la necesidad que tiene el pastor, que tiene el ministerio, que tiene el lugar, y no nos movemos, hermanos. Dice en el verso 4, en el verso 5, perdón: pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En pocas palabras, hermanos, no retenemos nada, hermanos. Ahorita el hermano que presidió decía que nadie nos queremos ir de la misma forma en que llegamos, ¿verdad, hermanos? Queremos salir, ¿cómo, hermanos? Bendecidos, con nuestra copa rebosando, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué si la copa tiene una cuarteadura? O dos, o tres, hermanos. Pues se va a desparramar, ¿verdad? Y se va a vaciar, y no vamos a retener. Y aunque la vuelva a llenar, se va a vaciar, y vamos a entrar en un círculo vicioso, como entró el pueblo de Israel por 40 años, hermanos, en el desierto. Un tramo que fácilmente podían recorrer. ¿En qué, hermano rico? ¿40 días? Fácilmente, 40 días. 40 años anduvieron divagando y rodeando y dando vueltas en el desierto, hermanos. ¿Y por qué pasa eso? Porque a veces nuestra vida espiritual no retiene la bendición de Dios. Y aquí está la bendición de Dios, y allá puede estar la bendición de Dios, y allá puede estar la bendición de Dios. Pero a veces nosotros somos los que no retenemos esa bendición de Dios. Y luego dice nuevamente en el verso 7, o sea, lo toca dos veces, y si son dos veces quiere decir que el Señor quiere que le pongamos mucha atención. Dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Qué, hermanos? Meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. En el verso 5 decía: meditad bien sobre vuestros caminos. La meditación, hermanos, es algo más profundo, es algo más sincero, es algo más íntimo, lo que el Señor nos invita a que hagamos para poder ser restaurados, hermanos. Porque yo no sé cuántos creen que deben ser o debemos ser restaurados, hermanos. A veces se escuchan expresiones decir: es que la iglesia necesita ser restaurada, es que la iglesia necesita esto, necesita aquello. Yo estoy de acuerdo, hermanos, pero ¿quiénes formamos la iglesia? Nosotros. ¿Quiénes necesitamos ser restaurados? Nosotros, hermanos.
La tendencia es esperar el cambio de las demás personas sin antes empezar nosotros. Y un filósofo decía por ahí, siempre hay un lugar del universo en que nosotros podemos cambiar, y ese es nosotros mismos. Las cosas empiezan desde nosotros. Y la primer parte para una restauración, hermanos, es la meditación. Pero no es la meditación de la vida del pastor, hermanos, porque eso es lo clásico, eso es lo típico. No, es que el pastor, es que los músicos, es que los diáconos, es que los ministros, es que el hermano, es que la hermana, ¿verdad? Y a veces, hermanos, sabemos y nos ocupamos más en la vida de segundas y de terceras personas que en la condición nuestra. Si le invirtiéramos quizá la mitad del tiempo que le invertimos a analizar y a escudriñar y a escarbarle a la vida de los demás, y si le invirtiéramos a la nuestra, qué tremendo, hermanos, sería esto. ¡Aleluya! Qué tremendo, hermanos. ¡Gloria a Dios! Por eso el Señor dice, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué camino vamos, hermanos? ¿A dónde nos están llevando? Esa es otra buena pregunta. ¿Cómo vamos caminando? Esa es otra pregunta. Cuando vivía en Chihuahua, hermanos, mi trabajo era de guía de turistas. Y me tocó andar mucho tiempo por la sierra de Chihuahua. Me tocó hacer caminatas con diferentes grupos. Y en una ocasión iba con un grupo de turistas y tuvimos que contratar a un guía local de ahí de la comunidad, porque él estaba experimentado en eso. Y por más que quise aprenderme los caminos que él tomaba, no pude. Usted camina 1 kilómetro y al kilómetro se abren 2 brechas, ¿verdad? Y luego, pues ahí tiene, póngale 50 y 50% de posibilidades, póngale que le atiene al que es, y más adelante se abren 3 o 4 brechas, ¿verdad? Y de repente ya perdió el norte, ya perdió el rumbo completamente. Y le preguntaba yo a este compañero, le decía, oye, ¿cómo le hacen ustedes para no perderse? ¿Cómo le hacen para aprenderse los caminos? No, le dicen, nosotros tenemos que venir cada determinado tiempo a reconocer los caminos, porque los indígenas hacen más caminos, y si nosotros dejamos mucho tiempo de venir, nos vamos a perder también. Tenemos que venir a reconocer el camino, a darle una vuelta, una pasada. Bueno. Así es la vida del cristiano, hermanos, también. ¡Aleluya! Tenemos que volver a las sendas antiguas. ¡Aleluya! No sabemos, hermanos, los tiempos, sabemos en parte los tiempos que nos van a tocar vivir, hermanos, pero la realidad es que va a ser algo más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos, hermanos. Y el tiempo en el que estamos viviendo, tenemos que volver a las sendas antiguas. Si sentimos que nos hemos extraviado, que hemos perdido el rumbo, que hemos dejado nuestro primer amor, hermanos, tenemos que volver a reconocer el camino. Por tanto, reconoce de dónde has caído, ¿verdad? Así dice el Señor. Y tenemos que volver entonces a reconocer el camino por donde vamos andando. Por eso la invitación es que meditemos sobre nuestros caminos. Y luego vuelve a decir, hermanos, en el verso 9, buscáis mucho y halláis poco. Verso 8 me lo salté, perdón, hermanos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Este pasaje, hermanos, o este versículo, lo pudiéramos leer muy a la ligera quizá, pero hay algo muy interesante aquí. El Señor primeramente nos manda a un lugar alto, hermanos, a un lugar alto, a que subamos al monte. ¿Se acuerda de las águilas? Las águilas se van ¿a dónde? A lo más alto, ¿verdad? Y así el Señor nos dice que subamos
al lugar alto, al monte. Pero el Señor no está diciendo que llevemos árboles, ¿verdad que no? ¿Qué dice, hermanos? Que traigamos madera. ¿Y de dónde viene la madera? De los árboles. ¿Y qué le tenemos que hacer al árbol para producir la madera? Cortarlo, matarlo, golpearlo, talarlo y transformarlo en la madera, en el material que Dios quiere utilizar para reedificar su casa. Nosotros, hermanos, la restauración también cuesta, y cuesta lágrimas, y cuesta dolor, ¿verdad, hermanos? Y tenemos que subir al monte. Pero para reedificar la casa no podemos ir en la misma condición que vamos, porque nosotros tipificamos al árbol. El Salmo 1 dice que será como árbol, ¿verdad?, plantado junto a corrientes de agua. Entonces no podemos ir en esa condición. Tenemos que ser talados, tenemos que ser golpeados, tenemos que ser procesados y quebrantados, para que de ese material que va a salir, el Señor entonces ahí sí nos va a utilizar y vamos a restaurar nuestra condición. Aleluya. Lo que tenemos que restaurar, hermanos. Pero implica un sacrificio, hermanos. Y un sacrificio es salir también de nuestra zona de confort, de comodidad, hacer esfuerzos, hermanos, hacer muchos cambios en nosotros, cambios que duelen, hermanos. Aleluya. Y sigue diciendo en el verso 9: buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Nos vamos a brincar al verso 12, hermanos. Dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor Dios. ¿Y qué hizo el pueblo, hermanos? Temió el pueblo delante del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, hermanos. Primeramente, la postura de un temor a la palabra del Señor. Pero decía ayer nuestro hermano Terrazas que parecía que ya la predicación ya no surtía efecto, que la predicación a veces ya como que ya pasaba desapercibido, ya no causa temor, ya no causa ese contristamiento, ese quebrantamiento, hermanos. Ya pareciera que son palabras dichas al aire, hermanos. Y la palabra de Dios debe de causar un temor en nuestras vidas, hermanos. Debe de causar un impacto en nuestras vidas. Debe de causar, hermanos, algo que se estremezca hasta el más mínimo de nuestros miembros y de nuestros nervios y de todo lo que tengamos, hermanos. Pero la cosa no se queda ahí nada más en temer. Dice entonces Ageo, en el verso 13: enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y la prueba es que despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y no nada más despertaron, hermanos, sino que vinieron y trabajaron en la casa del Señor. Gloria a Dios. Es una secuencia de acciones: temer, despertar y obrar para poder restaurar. Pero antes de todo eso, meditar en nuestra condición en la palabra del Señor. Meditar, temer, despertar y obrar. Y como consecuencia, el Señor nos va a respaldar. El Señor dice: yo estoy con vosotros. Será una palabra que tuvo su vigencia
allá en aquellos tiempos solamente, hermanos? ¿Será una palabra que ya caducó, hermanos? ¿Será algo ya pasado de moda? No. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Pero se lo tienen que creer, nos lo tenemos que creer, hermanos. Tenemos que creerlo, tenemos que abrazarlo para poder poner por obra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Verso 4: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Pues ahora, hermanos, vamos a esforzarnos. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. De la forma que estuve con Moisés, así estaré contigo. De la misma forma que el Señor estuvo con estos hombres y mujeres, así está el Señor con nosotros, hermanos. Nunca te desampararé y nunca te dejaré. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia, dice Isaías 41:10, hermanos. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. El Señor está con nosotros. Verso 5: según el pacto que hice con vosotros. Estamos en el capítulo 2, verso 5. Según el pacto que hice con vosotros. Perdón, ya me salté un poco, hermanos. Estamos en el verso 3. Pues que ya el tiempo se me está acabando. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Cómo fue la primera gloria de la casa, hermanos? Dice que aquellos sacerdotes que se juntaron el día de la dedicación del templo, era tal el asunto, tal la presencia del Señor que se sentía en ese lugar, que no podían ni siquiera ministrar a causa de la presencia del Señor. Era una cosa tremenda lo que se estaba viviendo ahí, hermanos. Pero ¿qué había pasado? La casa se encontraba en ruinas, se encontraba en una condición deplorable, hermanos. Pero había una promesa, que si el pueblo se esforzaba para restaurar la casa, hermanos, el Señor no deja las cosas iguales. Fíjese cómo dice en el verso 6: porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ya estamos por presenciar ese acontecimiento, hermanos. Y luego dice en el verso 8: mía es la plata y mía es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Verso 9, todos juntos: la gloria postrera de esta casa será mayor que la de la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la de la primera. Sí, qué bueno recordar lo que el Señor hizo con nosotros hace 10, 15, 20, 30 años. Cuando íbamos a las campañas de sanidad, cuando íbamos a los cultos, hermanos, cuando la iglesia se movía de una manera muy, muy bonita en aquellos tiempos. Pero déjenme le digo, hermanos, que eso no va a ser nada a comparación de lo que nos va a tocar vivir a nosotros en estos tiempos, hermanos. Eso no va a ser nada, hermanos, a comparación de lo que Dios va a hacer en estos tiempos que nos va a tocar a nosotros vivir. Y más nos conviene ser partícipes de eso, hermanos. Más nos conviene participar de ese acontecimiento glorioso, porque el Señor lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Él lo va a hacer. ¿Qué nos conviene? Ser parte. ¿Y qué necesito para ser parte? Restaurarme, restaurar mi condición con el Señor, restaurar mi matrimonio,
restaurar a mi familia, restaurar mi casa, restaurar mi relación con el hermano, restaurar mi relación con la congregación, restaurar mi relación con el pastor, restaurar todo lo que necesita ser restaurado. ¿Que vamos a sufrir? Vamos a sufrir y vamos a derramar lágrimas. Y es verdad que la disciplina presente no parece ser causa de gozo, pero a su tiempo da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Así que, hermanos, mi invitación en esta tarde y mi exhortación para todos nosotros, hermanos, es que meditemos y restauremos. Manos a la obra, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Yo traigo este lugar a quien corresponde en el nombre del Señor Jesús. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bendición escuchar la voz de Dios. Aleluya. Porque Dios tiene sus vasos. Amén. Dios tiene sus siervos, que son los que el Señor usa para traernos el consejo, la meditación. Amén. Y nos gozamos. Estamos contentos, gozosos, hermanos, porque yo creo que esto es de parte de Dios. Aleluya. Y yo sé que hay una idea de programa y todo, ¿verdad? Pero en relación a lo que el Señor acaba de mostrarnos por su palabra, creo que el Señor quiere algo con nosotros. Aleluya, amén. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Todos escuchamos lo que el Señor habló en otra ocasión. ¿Y acerca de qué? La restauración. ¿De qué se habló ayer? De la renovación, del proceso que lleva el águila en renovarse. Y creo que es bueno, como decir por ahí, tomarle o robarle tiempo al tiempo. Y de eso habló el tiempo. Y yo creo que cada uno de nosotros conoce su condición, conoce su necesidad, conoce su situación y su relación con Dios y con la iglesia, con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Aleluya. Amén. Cada uno de nosotros conoce su condición, su situación, su estado de ánimo y su comunicación y relación con Dios. Y vamos a lo siguiente, hermanos. El Señor pone en mi corazón en relación a esto que acabamos de escuchar de parte de Dios. Vamos a hacer una oración. Aleluya. Y vamos a solamente invitar, escúchelo bien, solamente invitar a los que tenemos necesidad de restaurar algo en nuestra vida, sea el matrimonio, como dijo mi hermano, sea en nuestra relación con los hermanos, nuestra convivencia, somos miembros los unos de los otros. Restaurar la relación, restaurar el aprecio, restaurar el respeto hacia los unos de los otros. En sí, restauración. Y queremos, vuelvo a repetir en este momento, queremos invitar a aquellos que mediante el consejo de Dios y la voz de Dios nos hizo comprender nuestra situación. Aleluya. Amén. Quiero invitarlo al altar.